El vehículo eléctrico sigue avanzando en el mercado español y cada día aumenta su presencia con nuevas marcas y modelos que incrementan las ventas a particulares. Las infraestructuras no siguen el mismo ritmo de crecimiento y suponen un freno para alcanzar los objetivos previstos en la presencia del vehículo eléctrico en España. Hoy sabremos más sobre la situación del mercado de este tipo de vehículos en nuestro país. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues aquí estamos en un programa más de Ruta 2025 y de nuevo volvemos a abordar el mercado del vehículo eléctrico y como siempre contamos con invitados con los que vamos a conocer más en profundidad. Esto va avanzando, está clarísimo que el vehículo eléctrico se va a imponer, cada vez es más el apoyo que está recibiendo, sobre todo por la parte de los gobiernos. Hace poco nos enterábamos también de que el gobierno tiene un plan ya lanzado también de conceder 3.000 millones de euros en un tiempo establecido para ayudas también para potenciar el uso del vehículo eléctrico. Hablaremos un poco de ello, pero sobre todo conoceremos cómo está el mercado con los invitados que tenemos, invitados directamente relacionados con el vehículo eléctrico y que bueno, están, digamos, sufriendo un poquito, ¿no?, este avance un poco lento, también hay que decirlo, de nuestro mercado. Ya sabéis que nos encontramos un poco a la cola de países europeos en cuanto a infraestructuras, en cuanto a uso del vehículo eléctrico, pero bueno, voy a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Tomás Mendiola, Brand Manager de la nueva marca Elecmobility. Tomás, muy buenas, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, un placer, sobre todo venís al mercado con una nueva marca, un vehículo, ahora hablaremos de ello, y la marca más claro no puede ser Elecmobility. Sí. O sea, dedicado al mundo de la movilidad eléctrica. Efectivamente, Elecmobility es una empresa de reciente creación, creada por Juan José Ballesteros, que ya tiene una larga trayectoria dentro del sector de la automoción. Él fue el que introdujo las marcas como Tata o Kia aquí en España. Y bueno, pues hace un par de años empezó a trabajar en este proyecto del vehículo eléctrico y empezó a buscar productos y testarlos a nivel global, hasta que bueno, pues encontró un producto que se adecua a la calidad de los estándares europeos y es el que hemos empezado a importar ahora a través de Elecmobility. Hablaremos de un poco más en profundidad porque yo creo que es el camino un poquito que hay que ir paso a paso, no podemos ir ahí a lo grande, sobre todo si queremos asentar un poco el vehículo eléctrico en el mercado español, ¿no? Ideas como la vuestra son interesantes, sobre todo de un uso, para un uso cotidiano y diario del vehículo eléctrico. Nuestro siguiente invitado, Víctor González, director comercial del concesionario Tiber Motor de Volvo. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Emma, buenos días. Gracias a vosotros por la invitación y un placer, encantado de estar aquí. Bueno, con vosotros tenemos que hablar también un poquito en detalle porque Volvo está lanzando unas campañas de electrificación de su gama. Ajá. Ya ha amenazado con que en poco tiempo solamente se van a producir Volvos eléctricros. Hablaremos un poquito de ello porque estáis muy metidos, ¿no?, en el tema. ¿Estáis muy metidos y muy concienciados también? Así es, sí. La estrategia de Volvo está muy definida en este sentido. La previsión es que en 2025 el 50% de las ventas a nivel global la supongan el vehículo eléctrico y que en el 2030 sean el 100% de las ventas. Entonces, Víctor, para tranquilizar a la gente, coches de combustión seguirán utilizando. Siguen habiendo, ¿no?, y se van a seguir vendiendo y se van a seguir poder utilizar, o sea, seguro, no es un problema. Bueno, nuestro tercer invitado, esta vez nos metemos de lleno también en el mundo de la moto eléctrica, una de las empresas importantes además, que muy presente sobre todo en lo referente a motosharing, estas motos de alquiler. Nuestro siguiente invitado, Gilberto Cutolo, delegado comercial de Silence en Madrid. Gilberto, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias, saludos a todos los presentes y a los telespectadores.
Bueno, como os habréis dado cuenta, Gilberto lo tenemos en streaming a través de la pantalla, no ha podido estar aquí con nosotros, pero bueno, eso no te va a impedir, Gilberto, que nos hables del mundo de la moto eléctrica, concretamente además vuestra marca muy presente, sobre todo con estas motos de motosharing, motos de alquiler que se están utilizando todos los días. Está trayendo, por cierto, nuevos usuarios al mundo de la moto. ¿Cómo estáis viviendo esto? Sí, bueno, el mundo de la moto, nosotros como un poco protagonistas, porque estamos presentes en el mercado como protagonistas desde el año 2013, hemos vivido un poco, digamos, la evolución que ha tenido el sector de la moto eléctrica en España. Ahora nos estamos expandiendo también fuera de las fronteras españolas, más propiamente en Italia, en Francia, en Inglaterra, pero bueno. La alianza que hemos tenido con Acciona Mobility, con el uso de las motosharing, nos ha permitido crecer aún más y sí, se ha posicionado, digamos, el mercado de la moto eléctrica, en este caso de la Silence, como tal, a niveles muy positivos. Hablaremos de ello también y, evidentemente, la primera cuestión que tengo que plantear a los invitados en este programa de Ruta 2025 dedicado al automóvil eléctrico o al mundo de la automoción eléctrica es cómo está el mercado. Tomás, empiezo por ti, ya que te tengo aquí justo de frente. ¿Cómo veis el mercado actual en cuanto al vehículo eléctrico? Bueno, sigue creciendo paulatinamente, no al ritmo que a todos nos gustaría. Pero bueno, ahora mismo la cuota de mercado supone apenas el 2% de las ventas y esperamos que siga creciendo. Como bien decías, el Gobierno está anunciando planes de inversión potentes. La tecnología en los últimos 2 años ha avanzado una barbaridad, mucho más de lo que el gran público piensa. Y la infraestructura de carga también, y también hay grandes players que están fomentando estas nuevas infraestructuras, ¿no? De hecho, recientemente anunciaba una gran empresa que iba a duplicar el número de cargadores en apenas 1 año y medio. Entonces, todo esto está haciendo ya el ecosistema para que en poco tiempo se produzca ese boom que todos esperamos. Pero actualmente, pues todavía las ventas siguen creciendo, pero poco a poco. Un poquito flojos, ¿no? Todavía en cuanto a ventas. Bueno, también es un poco reciente todo este boom de la movilidad eléctrica, del vehículo eléctrico. Víctor, por vuestra parte, desde Volvo, ¿cómo veis esta situación? Vosotros ya vais más allá, pensáis, no sé si a corto o medio plazo, pero ya tenéis un pensamiento claro y una ruta definida, pero la actualidad, ¿cómo la estáis viendo? En nuestro caso vamos creciendo, vamos notando, vamos percibiendo el crecimiento del coche eléctrico, de los híbridos enchufables, etcétera, por encima de los propios números del mercado. Como te decía hace un momento, nuestra línea está muy enfocada a la electrificación 100%. Entonces, en algunos modelos de mucho volumen en los que ya no fabricamos en diésel, se está inclinando todo hacia híbridos enchufables. Entonces, estamos notando un crecimiento superior a la propia media del mercado. Un poco de ahí os viene estas informaciones que nos van llegando, sobre todo de la marca Volvo, de una electrificación total en poco tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo pasa muy rápido. O sea que ahí alguien se tendrá que poner las pilas para que hablaremos de las infraestructuras también, para que todo se acomode un poco. Gilberto, el mundo de la moto quizás lo ve un poco diferente, ¿no? Porque el automóvil tiene sus inconvenientes, hay que recargar el vehículo de una forma específica, las baterías están donde están y no se pueden sacar, pero el mundo de la moto es un poco diferente, ¿no? La moto es mucho más llevadera, mucho más usable, ¿no? O utilizable en este sentido. ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, el mundo de la moto, digamos, es un poco diferente también desde el punto de vista quizás también de los precios. Comprar una moto eléctrica, digamos, no supone una gran inversión por parte del cliente final como lo puede ser un coche eléctrico. Efectivamente, los números hablan así. El scooter, por ejemplo, más vendido eléctrico en España ha sido el nuestro, pero en general, en los primeros 10 scooters más vendidos, nuestro se posiciona en el número 5, es decir, una competencia fuerte como sigue siendo la de combustión de gasolina de marcas como Honda, Kinko. Ser número quinto, ser el quinto, yo creo que es una excelente posición
y da a entender un poco cómo va creciendo este mercado, la aceptación, la cantidad de gente que nos visita y que nos pregunta. Esto es interesante, sí. Gilberto, aprovecho porque, claro, tú nos hablas del mundo de la moto, concretamente, que es lo que estáis viviendo a través de la marca Silence, por ejemplo, que son las que comercializáis. Sí. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista el mundo del automóvil, el mundo del coche eléctrico, me refiero? ¿Veis que avanza bien? ¿Veis que es adecuado el avance que está teniendo o está todavía lejos de lo práctico que puede ser una moto? Sí, bueno, el coche va en paralelo también a la moto. Obviamente los números quizás no son tan eclatantes y son tan importantes o tan rápidos, por así decirlo. Pero bueno, los números también hablan claro. Estamos hablando que comparado al año pasado, el mundo del coche eléctrico ha aumentado un 79%. También es cierto que el año pasado fue un año un poco atípico, tomando en consideración lo del COVID. Pero bueno, sí, sigue aumentando, esos números son positivos, ciertamente son inferiores al más o menos al 117% que es el crecimiento dentro del territorio europeo y muy inferior a países como Alemania o Italia, donde se logra un crecimiento del 200% aproximadamente. También es cierto que no somos los últimos. Portugal y Holanda tiene un crecimiento menor al nuestro, estamos hablando de un 20% anual, o sea que, pero nos falta, sí, nos falta, aunque los números son prometedores. Bueno, nos habla Gilberto de los números que son prometedores y efectivamente, hace poco, bueno, pues por parte de Gamban, que es la asociación un poco que controla también todo el tema este, y AEDIVE, por supuesto, que es la patronal del vehículo eléctrico, nos llegaban cifras, por ejemplo, hablando un poco, concentrándonos en el vehículo más útil, el coche eléctrico, tanto comercial como utilitario. Las cifras de crecimiento superan el 100%, hablamos de cifras cercanas al 130%. Entonces, vosotros estáis viendo, ya empiezo contigo, Tomás, ¿veis que el mercado tiene una progresión adecuada o a lo mejor todavía podríamos ir a más en corto plazo? Sí, bueno, nosotros pensamos que podríamos ir a mucho más, somos ambiciosos en ese sentido. La tecnología, como decía, está, infraestructura. Hay infraestructura suficiente para soportar todos los vehículos que están vendidos, infraestructura de carga me refiero, y luego pues cada usuario tiene que ver si realmente en los usos que realiza cada día pues le puede venir bien el utilizar un eléctrico o no. Entonces sí que hay un porcentaje de usuarios que no tendría inconveniente alguno en poder usar un vehículo eléctrico y que tendría todas las ventajas de ello. Entonces, ahí es un gran área de mercado donde se podría producir un crecimiento altísimo que de momento pues no se está produciendo. También pensamos que porque faltan mensajes claros que generen confianza a los consumidores por parte de las administraciones. Entonces, este sí que es Hablaremos del tema de los mensajes claros porque efectivamente ahora está muy en boga el vehículo eléctrico, muchas ayudas se están recibiendo, bueno, pues muchos consejos para utilizarlo, las ventajas que tiene, que son muchas, hay que reconocerlo, la forma de uso. Ahora se habla, por ejemplo, pues ya uno de los inconvenientes o varios de los inconvenientes que tiene el uso del vehículo eléctrico es, por ejemplo, la recarga de las baterías, el tiempo de recarga de la batería o sobre todo las autonomías que ofrecen, que claro, uno piensa en un coche en propiedad suyo particular, coche que le pueda servir para todo, para moverse por la ciudad y para viajar y tal. Bueno, por ejemplo, he visto que vosotros en Volvo ya se anuncian autonomías cercanas a los 1000 kilómetros. Que bueno, eso ya es para tenerlo en cuenta. No sé si dependerá ya mucho también de las infraestructuras, de cómo estén planteadas, pero según lo estáis viviendo, este avance del coche eléctrico, a través de vuestra marca concretamente, ¿creéis que es adecuado o como dice Tomás, podríamos ir a mucho más? Yo creo que se podría ir a más y que está en gran medida condicionado por la propia infraestructura de carga, ¿no? En nuestro caso, hablando del tema de las baterías, actualmente se ha presentado hace muy poquito el modelo C40, una autonomía de en torno a 420 kilómetros y tiene un tiempo de carga con un cargador 150 kilovatios, tiene un tiempo de carga de en torno a 33 minutos del 10 al 80%. Es decir, es una evolución en muy poco tiempo, muy rápida. Y la proyección de Volvo es que de aquí a la próxima década se duplique esa capacidad, que se vaya hasta los 1000 kilómetros de autonomía
y se reduzcan los tiempos de carga aproximadamente un 50%. Está absolutamente enfocado. Hablaremos después también de las baterías, de las baterías que hay previstas, porque es otro tema importante también el desarrollo de la batería, que está imparable también en este sentido. Pero hemos comentado antes también, para tranquilizar un poco al usuario, el tema del vehículo de combustión. Los vehículos diésel, los vehículos de gasolina, los de toda la vida, los que seguimos comprando y seguimos utilizando. Va a ser así. Quiero decir, que la gente se tranquilice, que vamos a tener vehículos de combustión para rato, ¿no? Absolutamente, sí. Son dos tecnologías que van a convivir durante años. No va a suponer un corte radical, no va a ser un corte en un momento dado en el que se dejen de vender los coches. Es decir, como digo, la previsión en nuestro caso es de aquí a 9 años, a 2030 dejar de fabricar coches de combustión, pero son 9 años en los que siguen fabricando coches de combustión, que hay un parque inmenso y que se van a seguir. Es una tecnología, las dos tecnologías, como digo, van a convivir durante muchos años, seguro, sin ninguna duda. Gilberto, desde vuestro punto de vista, del punto de vista de la motocicleta, claro, nos pasa lo mismo. Está llegando mucha moto eléctrica también, mucha oferta, sobre todo de scooter, ¿no? Moto para usarla dentro de la ciudad y tal. Pero, ¿cómo veis el mundo de la moto de combustión, la moto de gasolina normal y tal? También, ¿no? ¿Eso le queda tiempo todavía? Sí, al mundo de las motos de combustión le queda bastante tiempo. En nuestro nicho, digamos, hay muchos factores. Está también el factor vintage, que es muy importante, digamos, un factor, digamos, emocional. Hay personas que yo creo que en unos 20, 30 años seguirán, bueno, no sé si seguirán produciendo, pero seguirán teniendo motos de combustión. Digamos que aquí entra mucho el factor también emocional. Pero sí, pensamos que a nivel de moto también se seguirán produciendo y podrán convivir por los próximos 10 años sin ningún problema. Bueno, efectivamente, yo creo que eso es algo que tiene que quedar claro, ¿no? O sea, los vehículos de combustión actuales, los que se siguen vendiendo, porque claro, no sé si no se vende un vehículo, vosotros Tomás no, porque vais a vender vehículos eléctricos directamente, pero vosotros, Víctor, no vendéis un vehículo de combustión diésel o gasolina ahora para que te dure 5 años. Claro, te lo vendes para que tengas la tranquilidad de que lo vas a utilizar durante mucho tiempo. Me gustaría hacer un poco hincapié también en el tema de las autonomías de los vehículos, ¿no? de la autonomía del vehículo, no de las autonomías, que es otro tema también, que luego las ayudas que se reparten de aquella manera. Pero en el tema de la autonomía, por ejemplo, Tomás, vosotros venís ahora con un vehículo nuevo, un vehículo de un uso diario, un uso en el que te va a permitir tener un vehículo eléctrico a buen precio, porque esa es otra también de las historias que tiene el vehículo eléctrico, el precio de los vehículos, ahora hablaremos de ello. Pero el tema de la autonomía, por ejemplo, en vuestro caso, ¿qué autonomías consideráis efectiva para que el vehículo sea 100% utilizable, sobre todo en la ciudad, que es vuestro plan, ¿no? de uso? Sí. Bueno, efectivamente, como conectas, hay 3 barreras de entrada al eléctrico que casi son falsos paradigmas, ¿no? Es el precio, la autonomía y la recarga. Esto ya prácticamente está superado los 3 y bueno, pues el programa de hoy espero que lo podamos dejar claro, ¿no? Por la parte de la autonomía que comentabas, al final en España el 80% de las personas viven en ciudades y el trayecto medio que se realiza en España pues son 30 kilómetros, aproximadamente 30 kilómetros al día. Con esto es más que suficiente pues una autonomía de 150 kilómetros, hemos pensado. Entonces, el modelo que traemos, el Yoyo, pues va encaminado en esa línea a tener una autonomía de 150 kilómetros, que aunque pueda parecer poco, pues para un uso diario, recargarlo quizá una vez o 2 a la semana es más que suficiente. Y además incorpora un novedoso sistema de intercambio de baterías, además de poder recargarlo en cualquier enchufe tradicional. Con lo cual esto te da mucha flexibilidad también, pues de poder recargarlo en casa en un enchufe normal o solicitarlo a través de la aplicación para que te lo cambien a domicilio o acercarte a una estación de servicio para que te lo cambien la batería como si fuese la antigua bombona de butano, ¿no? Sí, que nos hemos comentado, ¿verdad? Que llegas a una gasolinera y en este caso, toma, te dejo la batería usada y me llevo ya... En cualquier caso, muy interesante, pues grandes marcas como Volvo, que se realiza este desarrollo en baterías y cuanto más se evolucione la tecnología de las baterías y la autonomía, mejor, pero sí que es verdad que eso no elimina el problema de la recarga, o sea, algún día tendrás que recargarla.
Y aquí puede venir un pequeño inconveniente, y es que si quieres o necesitas recargar la batería en un cargador de alta potencia, el precio del kilovatio actualmente en este tipo de cargadores es un poco más elevado. Entonces ahí el business case te puede salir un poco... ¿Podría llegar a costar una recarga de esta potente y rápida algo parecido a lo que te cuesta un diésel, por ejemplo? Claro. Entonces, por esto lo interesante es pensar que la mayoría de nuestros vehículos pues, están parados en torno a 22 horas al día. Entonces, quizá no sea tan necesario recargar a altas potencias, sino a baja potencia durante mucho tiempo, mientras que el vehículo esté parado, y esto te dé un precio de kilovatio hora mucho más bajo, parecido a la tarifa nocturna. Entonces, lo ideal sería recargar el coche, el que pueda, en casa, con esa tarifa nocturna que te da un precio extremadamente bajo. E incluso, bueno, la nueva factura de la luz, está la gente muy preocupada, pues beneficia también al coche eléctrico. Y luego, pues puntualmente o en viajes, cuando tengas que salir de vacaciones, pues si no tienes un coche que tenga una autonomía de 1000 kilómetros, pues, y tienes uno que tenga una autonomía de 300, pues puedas parar a recargar en un cargador potente, esto sí, pues en 15-30 minutos mientras se para a comer o lo que sea. Y aunque ahí el precio del kilovatio sea un poco más alto, como has salido de casa con la batería llena, igualmente el viaje sigue saliendo mucho más barato, con la gran ventaja de que quitas toneladas de CO2 y de contaminantes de la atmósfera, ¿no? Sí, bueno, al final es el propósito, ¿no?, de todo esto, mejorar el medio ambiente y tener vehículos más eficientes. Víctor, en Volvo me imagino que el tema de la autonomía estará muy presente y será un reto diario, ¿no?, para ofrecer más autonomía, porque al final es verdad que Tomás nos habla de un vehículo utilitario, un vehículo para usar por la ciudad. 150 kilómetros me parece más que suficientes para moverte tranquilamente por la ciudad, ¿no? Pero en vuestro caso, a ver, son coches potentes, son coches grandes, coches que el que se lo compra lo quiere para todo. ¿Cómo lleváis el tema del desarrollo para las autonomías? Bien, depende, tienes la electrificación pura o tienes híbrido enchufable, tienes una gama un poco diversificada, ¿no?, para tener un portfolio suficiente para cada cliente que pueda entrar, ¿no? Entonces, en híbrido enchufable te mueves en autonomías en torno a los 52-60 kilómetros, que es suficiente para el uso diario del que hay que hacer referencia a Tomás ahora, que también se van autorrecargando también con la propia circulación. Y luego, como te decía, te mueves en autonomías de en torno a 400 kilómetros, en los 420 kilómetros en los eléctricos puros. Entonces, bueno, digamos que es suficiente como para satisfacer ahora mismo las necesidades de la mayoría de la población en base al uso cotidiano. ¿En poco tiempo se podrá ampliar bastante la autonomía de un vehículo? Yo, como te comentaba hace un momento, la hoja de ruta de Volvo en este caso es que durante esta década, antes de que acabe esta década, se duplique casi a los 1000 kilómetros de autonomía, ¿no? Y como te decía también, que se reduzcan los tiempos de carga. Sí es cierto que ahora mismo supeditados a supercargadores, ¿no?, a cargadores de 150 kilovatios, pero que también el hecho de que la propia tecnología de la batería, las celdas de la batería, software de carga y demás vayan evolucionando, pues todo confluirá en menores tiempos. De llegar hasta este punto en el que ya hablamos del coche eléctrico, el vehículo eléctrico como una cosa habitual o normal, seguramente que el desarrollo, que es uno de los principales desarrollos, también lo comentaremos, las factorías o las fábricas de baterías que se están desarrollando y que vamos a tener, donde España, por cierto, es un país pionero, no pionero, sino importante o principal en este sentido, pues esto va a avanzar a paso agigantado. Gilberto, vosotros no tenéis tanto problema con el tema de las autonomías. Silence comercializa motos urbanas, digamos, ¿no?, de un uso urbano, con una autonomía cercana a los 100 kilómetros, como es el modelo o los modelos que estáis ofreciendo. ¿Es más que suficiente? Sí, bueno, pues obviamente depende de la necesidad de cada cliente. Nosotros en nuestro nuevo modelo podemos ofrecer 137 kilómetros de autonomía por carga completa. Además que en el mercado de la moto cambia un poco el panorama porque permite, digamos, de las principales marcas presentes en España, la cual nosotros también estamos, obviamente, permite extraer la batería, y estas baterías extraíbles pues se pueden cargar en tu domicilio, en tu casa, en el trabajo, porque no necesitan otra cosa que un enchufe convencional 220. Entonces, pues en ese sentido, un poco más de facilidades para el cliente final.
Y luego están las empresas, por ejemplo, que se encargan de trabajar en paquetería, delivery, food delivery, que compran vehículos eléctricos como nuestras motos, pues en este caso suelen comprar también baterías de recambio, es decir, tienen baterías de recambio que mientras se van cargando, pues tienen la posibilidad de mantener el vehículo operativo todo el día. A la final es un poco la necesidad de cada cliente, pero sí, digamos que por la finalidad de que son diseñadas, que son motos para el uso urbano, pues sí, sí. Bueno, perdemos un Vamos poco bien. Perdemos un poquito la conexión con Gilberto, dejamos que se recupere. Tomás, ha mencionado Gilberto algo muy importante y es la posibilidad de tener otra batería. Es decir, pero claro, aquí ya entramos otra vez en otro problema importante, es el precio de las baterías. En vuestro caso, sería factible tener una batería que te la tienes en casa enchufada y se va recargando cuando llegas, necesitas cambiarla del coche, la sacas del vehículo y pones otra. ¿Cómo se contempla esto? Sí, bueno, en nuestro caso no está pensado para cargarlo en casa, la batería de repuesto, sino para ir a una estación de servicio o solicitar el servicio a domicilio y que te la cambie un operario. Las baterías sí que son muy parecidas a las de las motos, son unos módulos fácilmente extraíbles por una persona, pero no está pensado para llevártela no, me refiero a la casa a la posibilidad de carga. tenerla tú, o sea, comprar más baterías. Es decir, no, me compro el coche, pero ¿cuánto me cuesta la batería? Que me voy a comprar otras 3 baterías que son las que utiliza para tenerlas en casa y recargármelas y hacer el intercambio en vez de en la gasolinera, me lo hago en casa. No, en nuestro caso no está planteado así porque efectivamente tendrías que tener en propiedad otra batería que a lo mejor si eres una empresa sí que te resulta interesante, pero a un particular no. Nosotros queremos dirigirnos a los dos mercados. Entonces, en nuestro caso habrá una suscripción por la que tú contratarás un servicio y entonces no tendrás que comprar la batería porque no será en propiedad, sino que tendrás el coche y te irán cambiando las baterías a medida que vayas necesitando. O si no quieres ese servicio y tienes un enchufe en casa donde lo puedas cargar, porque nuestros coches se pueden cargar en un enchufe normal y corriente tipo Suco, Sí, bueno, pues no necesitarías siquiera ese hablamos, vamos al concepto ese de no tengo un coche, o sea, tengo un coche eléctrico, lo tiene quien puede, no precisamente quien quiere. Porque yo quisiera tener un coche eléctrico, pero no puedo tenerlo. Pues no tengo dónde enchufarlo, no hay infraestructura en la calle para aparcarlo y enchufarlo. Entonces, quiero, pero no puedo. Es un quiero y no puedo, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad, efectivamente, de tenerlo y estas alternativas. Víctor, en vuestro caso, en el caso de Volvo, el tema de las baterías, hemos hablado de que España es un país, va a ser un país importante en la producción de nuevas baterías, nuevos sistemas de baterías más rápidas de recarga, más potentes, para que ofrezcan más autonomías. En vuestro caso, el tema de la batería lo seguís, me imagino, muy de cerca. ¿Y cómo veis la evolución en este sentido? En el sentido de la batería. ¿Es como se está diciendo que va a evolucionar rápidamente? Sí, yo creo que sí. Volvo acaba de firmar un acuerdo internacional ahora con una de las mayores fabricantes de baterías en Suecia, también precisamente para acelerar ese desarrollo, para poder cumplir con la expectativa que tiene, ¿no? Entonces sí, yo creo que como todo se puede avanzar más deprisa, pero Seguro que se va. Y en cuanto al precio del vehículo, claro, ahora otro de los frenos que tiene el vehículo eléctrico es el precio. Es en algunos casos bastante superior al de a un vehículo de combustión. ¿Esto está previsto que se llegue a equiparar por lo menos, o que no sea esta diferencia de decir, bueno, es que me están diciendo que lo que me voy a ahorrar en consumo es lo que estoy pagando y tal, pero esto tiene que cambiar, ¿no? claro, aquí hay las marcas que ahora mismo tenemos, las dos tecnologías. Si ves, depende de modelos, como siempre, hay diferencias de peso, ¿no?, entre un motor de combustión y un motor eléctrico. Ahora mismo, por ejemplo, el plan Moves 3 es un revulsivo, ¿no? Es algo que puede llegar a equiparar esa diferencia de precio visual a la compra, con el hándicap del condicionante que tiene una base imponible de 45.000 euros en una marca premium, no solamente en Volvo, sino que afecta a cualquiera. Yo, en el caso del precio en concreto, yo creo que también es una cuestión de argumentación. Ya no es solamente el precio de compra,
es una argumentación en coste, en un TCO, es decir, me cuesta más a la compra, pero me ahorro mucho mantenimientos, voy a ahorrar bastante también en consumos, lo que gasto en gasoil lo voy a llevar a electricidad. Como dice Tomás, con tiempos de carga más extendidos el consumo también es inferior. Entonces, bueno, hay distintos puntos de vista, pero no lo ceñiría exclusivamente al precio de compra visual, sino a un TCO total. O sea, en ese caso la batería es importante, porque es de los elementos más caros, ¿no? Claro. El desarrollo de las baterías llegará a reducir el precio, porque me imagino que se desarrollan para que sean más potentes y sean más baratas también. Claro. Yo creo que en cuanto se generalice, en cuanto haya una demanda suficiente, siempre precedida de unos puntos de carga, etcétera, en cuanto sea más accesible para el público general, cuando la demanda sea superior, se abaratarán costes y será más accesible para todo el mundo. Gilberto, en vuestro caso, en el mundo de la moto, también es más cara, por supuesto, una moto eléctrica que una moto de combustión. En algunos casos, equilibrando potencias o prestaciones, un scooter de combustión de 125 centímetros cúbicos, que es a lo que equivalen más o menos las motos eléctricas, muchas de los scooters eléctricos que hay, la diferencia es muy notable en el precio. ¿Esto crees que también se irá igualando un poco, se irá reduciendo el precio de la moto eléctrica? Sí, efectivamente hay una gran diferencia entre lo que es una moto de combustión, el precio final, y la eléctrica. Estas diferencias se están alivianando un poco con el tiempo. Ciertamente el plan Move 3, como bien se decía anteriormente, ha ayudado a impulsar la venta de estos vehículos porque, pues, obviamente es un incentivo significativo. Y sí, realmente vemos como, por ejemplo, en nuestra marca en particular, la cual represento, a partir de este verano se ha bajado el precio significativamente, justamente para impulsar, ayudar un poco a aquellas personas que lo están pensando y que pues obviamente a la final lo piensan porque es un gasto mayor. Obviamente también es cierto que el ahorro que supone tener un vehículo en lo que se refiere luego en mantenimiento, aceites que no existen, refrigerante, filtro, correas, embragues, eso digamos que el cliente lo ve y hace sus números y ve que a la final sí el precio al principio es un poco más caro, pero luego a los 3 años ya está más que amortizado. Bueno, es evidente, ¿no? El uso al final del vehículo eléctrico, la potencia la potencia me refiero a lo que ofrece como bueno, es eso, ¿no? Es el ahorro en todo, en consumo, en mantenimiento, en reparaciones, un poco en todo. Tomás, vosotros vais a traer directamente vehículos eléctricos y claro, todo eso está muy pensado, pero el precio también tiene que andar para ser competitivo en el mercado. Hoy día todo tiene que ser competitivo y además vais a estar vosotros, pero o sea, es que se ve venir que van a nacer nuevas marcas o las propias marcas que ya existen van a lanzar vehículos similares para que todo sea más eficiente o por lo menos tenga un mejor uso, ¿no? En el programa anterior estuvimos compartiendo el programa con 3 auténticos genios de la información periodística del mundo del motor, 3 personas veteranas que como yo digo, lo saben todo, ¿no? Y claro, y llegábamos a estas conclusiones hablando también del vehículo eléctrico, ¿no? Conclusiones de infraestructuras, hay mucho vehículo que duerme en la calle, bueno, mucho, es que más del 70% de los coches que se utilizan duermen en la calle, ¿no? Vamos a meternos un poquito con el tema de la infraestructura. ¿Y cómo lo veis este avance en la infraestructura? ¿Creéis que en poco tiempo podremos disponer de esta capacidad de enchufarnos en cualquier sitio o que haya mucha más posibilidad de enchufarte cuando el coche está en la calle, por supuesto? Sí. Bueno, por cerrar el tema del precio que comentabas, efectivamente, esta era una de las barreras que teníamos identificadas desde el principio. Nosotros nos hemos centrado mucho en eso y hemos traído vehículos que tienen un rango de precios que está en lo que tiene previsto un consumidor gastarse, que andaba en torno hasta los 20.000 el consumidor medio.
Entonces tenemos una gama que arranca desde los 6.000 euros, incluido el MOVES, pasando por el Yoyo, que está en torno a los 10.000 euros, y luego ya un sub, ya un coche de una categoría superior, en torno a los 16.000, incluido los 7.000 euros de descuento del MOVES. Entonces sí que esos precios pues ya están muy en línea con los coches medios que se suelen vender, ¿no? Por el tema de la infraestructura que comentabas, bueno, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Efectivamente, el 70% de los coches duerme en la calle. Esto significa que hay un 30% de los coches que no, y que tienen posibilidad de, si adquieren un vehículo eléctrico, poder recargarlo en casa tranquilamente por la noche, ¿no? Esto supondría que serían unos 7 millones de vehículos que podrían ser eléctricos, cargándolo por las noches en casa, y serían 7 millones de toneladas menos de CO, ¿no? y de contaminantes, con lo cual sería un grandísimo avance si los que ya tienen la posibilidad de usar un eléctrico se atreviesen a dar el cambio, que por cierto, todo el que da el cambio al eléctrico queda realmente satisfecho. Hace poco se publicaba una encuesta y decía que el 98% de las personas que conducían un eléctrico, pues que no pensaban jamás volver a uno de combustión. Bueno, entonces, volviendo al tema, tenemos ese 30% que sí tiene la posibilidad, y ese 70% de coches que duermen en la calle. Aquí Tener en cuenta que de ese 30% que no duerme en la calle, no todos tienen la posibilidad de enchufarse también, porque son garajes comunitarios que están protegidos y tal, pero claro, ahí ya tienen que contar con una instalación. Bueno, aquí hay un matiz, efectivamente depende de lo rápido o lo lento que quieras cargar. Si dejas el coche cargando a las 11 de la noche y hasta el día siguiente a las 9 no lo coges, pues quizá no necesitas cargar a mucha potencia. Por lo tanto, puedes poner en tu plaza de garaje comunitario, esto es importante comentarlo, un punto de carga en tu propio garaje comunitario. Es tan sencillo como informar a la comunidad de vecinos, ni siquiera tienen que aprobarlo, simplemente el administrador de la finca pues tiene que informar, y luego pues contar con un instalador cualificado que te haga una instalación para poner un enchufe en tu plaza de garaje, y en algunos casos incluso pues llegar a poner un contador, ¿no? Si la instalación para no tener problemas con los vecinos. No, es que está cargando. No te preocupes, que aquí pone cuánto tengo que pagar. Un segundo contador ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues recalcar eso, que en los parking comunitarios también se puede cargar el coche eléctrico, no a una velocidad extrema como podría ser en un supercargador, pero sí que durante todas las horas de la noche que no estés usando el Bueno, coche. Víctor, por cierto, esto me lleva también a comentar, ya las marcas como Volvo ya ofrecen al comprador del vehículo eléctrico la posibilidad de tener un cargador directamente. Sí. O sea, no, te vendo el vehículo, pero también te doy la posibilidad de instalarte un cargador para que no tengas problemas, ¿no? Para que esté todo controlado y tal. Un cargador en el garaje comunitario, en casa, donde lo necesite, ¿no? Sí, hasta el punto de que se incluye en la propia oferta del coche. El canal de renting ahora mismo tiene un peso, como sabemos, exponencial, y está incluido en nuestro modelo Richers, está incluido dentro de la propia cuota de renting la instalación del punto de carga en el domicilio del cliente, en un acuerdo con Iberdrola, y hasta ese punto se suministra de forma independiente también para quien quiera venir a cualquier concesionario de la red oficial a comprarlo en el departamento de recambios. Pero como digo, va incluido la propia oferta del renting, o sea que sí, no dejamos poco a la imaginación, ¿no? A la incertidumbre de si voy a poder cargar. No, es que no te preocupes, que ya... Que te lo damos nosotros también, te lo ponemos nosotros, sí. Gilberto, vosotros poco problema tenéis con esto. Los modelos que comercializáis tienen batería extraíble, te la llevas a casa, la recargas cuando quieras y la vuelves a poner en la moto y sin problemas, ¿no? Sí, efectivamente tenemos, digamos, ese, entre comillas, beneficio, y bueno, pues normalmente es una facilidad que se repite en otras marcas también de moto. Hay que repetir también esto porque es un poco distinto a nivel de motos con lo de los coches. Sí te permite llevarte la batería a tu casa. En nuestro caso es como un trolley, es como una pequeña maletita que te puedes llevar con su rueda. Hay otros modelos que llevan batería extraíble que parecen disco duro, pero sí, generalmente con las motos, digamos, este problema no subsiste mayormente.
Qué gusto, ¿verdad? Puede decir este tipo de cosas, ¿no? Algún día el vehículo efectivamente también tendrá esas facilidades. Por cierto, hemos hablado del precio del kilovatio, de la facilidad o más barato cuanto más tiempo de recarga, las cargas rápidas son más caras. ¿Cómo están actuando las compañías eléctricas en este sentido? ¿Tienen claro que esto es un futuro inmediato y que tienen que apostar por ello? Vosotros, claro, tanto Volvo como vosotros, tenéis que estar en contacto con compañías eléctricas porque, claro, ahora la oferta también viene por parte de la compañía. Te pueden hacer ofertas para la recarga de tu vehículo. ¿Cómo lo estáis viviendo esto también? Sí. Bueno, actualmente Red Eléctrica de España tiene monitorizados pues ya debe ir en torno a los 2.000 puntos de recarga con los que controla el estado de las estaciones y sabe si tiene que poner más puntos de carga o si uno puede estar un poco más saturado y necesita poner más cargadores en esa zona y demás. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la producción y la distribución, no hay problema por ese lado, está controlado. Red Eléctrica de España además cuenta que van a ser capaces de suministrar toda la energía que sea necesaria y además para esa creencia popularizada que hay también de que, bueno, es que la electricidad del vehículo eléctrico también es contaminante. Bueno, el 50% de la electricidad que se produce hoy en España ya viene de fuentes renovables y casi el 70% de la electricidad está libre de emisiones nocivas. Entonces, es una tendencia que además sigue creciendo. Entonces, esto es un gran dato. En pocos años se ha evolucionado casi un 10% y bueno, pues las energías renovables siguen creciendo con lo que esto supone a nivel de país. Y en cuanto luego ya al precio del kilovatio, pues hay diferentes posibilidades. Está la tarifa nocturna, como sabemos, que ahora ya ha metido el gobierno y que al vehículo eléctrico incluso pues le beneficia porque tienes la posibilidad de poner un segundo contrato de suministro en un mismo punto y tener totalmente horarios absolutamente discriminados para los diferentes servicios, ¿no? Para la casa o para el coche. Y los precios pues son realmente interesantes. Estamos hablando que el consumo de electricidad frente al consumo de gasoil en un coche diésel pues es 5 veces más barato, ¿no? Entonces eso a muchas familias les supone recortar el gasto mensual en combustible. Pues eso le sumamos el bajo mantenimiento y tal, todo este... Sí, ahí nosotros, al menos en nuestros vehículos, hemos calculado que solamente lo que es el mantenimiento periódico, pues ya se ahorran casi 200 euros al mes, en una media. Víctor, el cliente cuando va a vuestro concesionario, a Tibermotor, y se va a interesar por un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, donde ya tiene la posibilidad de contar con la energía eléctrica también en el vehículo, ¿el cliente sabe todo esto? ¿Está concienciado de todo esto o necesita que le expliques muy claro cómo avanza todo esto, qué posibilidades tiene? ¿Cómo está esto en este sentido? En mi opinión estamos todavía en una fase en la que necesita mucho asesoramiento. Hay muchas dudas referente a costes de carga, tiempos de carga. Es una tecnología bastante nueva todavía, ¿no? En realidad, para el usuario medio, para el usuario final del vehículo. Entonces, requiere de mucho asesoramiento. Tenemos una formación muy permanente con los equipos comerciales, una formación en la que, bueno, en la que se les informa absolutamente de todo para que sepan transmitir todos estos datos, todos estos números, que le lleguen al cliente de una forma en la que sepa interpretarlo, que sea permeable a esos datos y que entienda que al final que es lo que es, que no va a llegar una factura de 1.000 euros en concepto de luz, no, o sea, que los cargadores que instalamos nosotros, por ejemplo, son cargadores inteligentes, leen el consumo de la casa en cada momento, programamos cuándo tiene que cargar, a partir de qué volumen de carga tienen que dejar de cargar, etcétera. Pues bueno, está bastante, va avanzando despacito, pero al final se convence de que el precio superior del vehículo eléctrico puede llegar a salir más barato, ¿no? Sí. Estamos entrando en esa línea, eso es.
Bueno, Gilberto, en vuestro caso, pues lo hemos hablado siempre, la verdad es que parece que el mundo de la moto lo tiene todo mucho más fácil, lo tiene todo más avanzado. La gente, bueno, vosotros además con la marca Silence, muchas de las motos de motosharing que vivimos en las ciudades, sobre todo aquí en Madrid donde estamos, son la mayoría, además, muchas de ellas están ahí disponibles para todo el mundo. La gente utiliza la moto de alquiler y luego se conciencia de que realmente le viene bien y ya acude a vosotros para comprarse su propia moto. Sí, ciertamente en nuestro caso hay muchos clientes que entran y ya han probado la moto en motosharing, la moto por ejemplo de Acciona. Bueno, hay otras marcas también, hay otras compañías y pues ya vienen un poco más decididos, ya la han probado, ya la conocen. Muchos clientes de hecho omiten el hecho de probar. Se le ofrece, quieres probar la moto, darte una vuelta y dice no, no hace falta, ya la conozco. Como también hay clientes que en menor caso, en menor número, entran y digamos, si quieren un poco que les asesores, que le comentes cuánto es el gasto, por ejemplo, de recarga, cuánto se van a ahorrar en números al año, etcétera. Lo que sí lo tienen bastante claro son las empresas que trabajan con estas motos, que tienen flotas, y ya obviamente pues tienen los números muy claros y son realmente, digamos, los grandes compradores de motos eléctricas hasta la fecha. Es decir, una buena parte del pastel es representado por las empresas que se encargan, digamos, del delivery, como decía anteriormente. Entonces, sí, digamos que es un mercado, el de la moto como tal, que es, digamos, en un 75% bastante conocido por el cliente final. Claro, ellos tienen la ventaja de tener este sistema de motosharing en el que la gente las prueba directamente y es una forma estupenda, ¿no?, para conocer el vehículo eléctrico y más que en su caso, más que nada, de probar una marca concreta. Tomás, vosotros vais a poner en circulación en nuestro país este tipo de vehículo también, no moto, sino coche, pero también un poco con este sistema. ¿Cómo vais a funcionar? ¿Vais a tener concesionarios como Volvo, que tiene sus concesionarios, o incluso el amigo Gilberto, que tiene en Madrid tiene un concesionario para esta moto? ¿Cómo sí va a funcionar en vuestro caso? Nosotros tenemos ya una red de concesionarios, tenemos ya 20 concesionarios y durante este año se sigue desarrollando la red. Y bueno, pues efectivamente estamos trabajando también con empresas de renombre para llevar este vehículo, este XEV Yoyo al car sharing, porque es un coche que está específicamente diseñado para ello y que gracias al sistema de baterías intercambiables pues le permite a las empresas de car sharing compartir las infraestructuras que ya tienen creadas para las motos. Entonces es un producto que les resulta muy interesante y además es un coche que va conectado, ya tiene toda la tecnología y es muy fácil monitorizarlo pues para ver si está alto o bajo de batería o si está dentro del radio de acción o lo que sea. ¿Qué cantidad de vehículos más o menos con lo que en una ciudad como Madrid, por ejemplo, puede haber circulando por vuestra parte? Pues sabemos que por parte de Gilberto, la marca en concreto y tal, y la empresa que los da, hay un montón, hay muchísimas motos. Sí, bueno, nosotros ahora mismo están llegando ya las primeras unidades de este modelo Yoyo, de los otros modelos ya los tenemos en los concesionarios, del Yoyo están llegando ahora en estos días a las primeras unidades a los concesionarios y en Italia, que es donde nació la marca, y se ha cerrado un acuerdo allí con la empresa de energía italiana, con Eni, para empezar este servicio de car sharing, pues allí ya tienen 200 coches que se van a entregar en los próximos días para empezar ya el servicio de car sharing, que esperamos pues antes de final de año podemos empezar igual aquí en España. Imagino, claro, que tendréis contactos con los gobiernos, con los ayuntamientos para desarrollar todo esto. ¿Cómo se recibe por parte gubernamental la llegada de nuevas marcas, de nuevos vehículos destinados al mundo eléctrico, ahora que el gobierno apuesta tanto por ello? ¿Cómo reciben este tipo de nuevas marcas? Bien, bueno, pues en general van saliendo concursos, todos los ayuntamientos, pues el que más, el que menos quiere al menos tener algún cochecito eléctrico en su flota y bueno, nosotros ahí estamos intentando dar soporte, pero no hay tampoco una realidad, ¿no? Parece que
A nivel central pues es un poco más anuncios y falta todavía un poco más de empuje en ese sentido. Bueno, empuje por lo que estamos viendo, por lo que estamos informándonos día a día, parece que el empuje quiere estar ahí, ¿no? Sí, falta terminar de materializarlo. Falta todavía, ¿no? Vosotros he visto desde el Volvo que estáis en pleno desarrollo, en plena evolución con el vehículo eléctrico. Cuando oís cosas como que nuestro país está un poco a la cola de todo esto, en otros países europeos está bastante desarrollado. Hablábamos de los puntos de recarga, hay países en los que efectivamente las farolas tienen su enchufe para enchufar el vehículo. En nuestro caso, en España, ¿cómo estáis viendo la situación? ¿Creéis que avanzamos adecuadamente o...? Lo vemos con envidia. Cuando ves el norte de Europa lo vemos con envidia, en realidad. Creo que vamos más despacio del ritmo que deberíamos llevar, ¿no? Para que la transición sea una transición razonablemente rápida. Se están empezando a poner cartas sobre la mesa, ¿no? Gubernamentalmente hablabas de 3.000 millones, ¿no? Que se ponen una parte destinada a la infraestructura, una parte de la dotación del plan PIBE también está destinada no tanto a la adquisición del coche, sino a la propia infraestructura de carga. Pero bueno, estamos empezando, no es el mejor de los ritmos, pero bueno, confiemos en que cuando todo esto coja impulso, que no pasemos de 5 o 6 años en tener una infraestructura que pueda mantener y soportar e incentivar la venta del coche eléctrico. Yo creo que, claro, es que tenemos dos mundos diferentes. Tenemos por una parte el mundo de la moto, en el que parece que la cosa evoluciona bastante bien. Relativamente fácil, ¿no? Traer una motocicleta, sobre todo si es de un uso urbano, un uso diario, cotidiano, como es el caso de Silence, por ejemplo, con un buen vehículo, un vehículo bien terminado, bien acabado y tal, y cada vez más competitivo en precios. Parece que el mercado del coche todavía es un poco más complicado. Por cierto, esto me lleva también a otra cuestión, que es el tema de la distribución, el tema de la venta de este tipo de vehículos. Internet está también muy presente en todo esto. Parece que las nuevas tecnologías, solo pensamos en Internet. Nuevas tecnologías, Internet. Y ya en la compra del vehículo a través de Internet y tal. En Volvo, ¿cómo estáis viviendo esto? ¿Qué decir? Vosotros sois concesionarios, tenéis presencia, el cliente es presencial, pero ¿el mundo eléctrico también abordará bastante la compra por Internet? Sí, sin duda. De hecho, todos los fabricantes, incluido Volvo, se han metido en esa costelera, ¿no? De los canales de compra del propio cliente, del cliente final, hasta el punto de que hay para algunos modelos hay mercados en los que solo se puede, los eléctricos en concreto en nuestro caso, solamente se puede comprar online los coches. Pues el punto de distribución el que hace la entrega, pero hay algunos mercados en los que solamente se puede comprar online. Entonces sí, sin duda está cambiando un poco el paradigma, la digitalización es un hecho y tenemos que entrar todos ahí porque no es el futuro, es lo que hay a día de hoy. Es lo que hay, ¿no? Tomás, ¿cómo habéis abordado vosotros este tema, el tema de la venta informática? A pesar de que dices que ya hay muchos concesionarios ya previstos para la precisamente hemos tenido claro desde el principio que el concesionario pues aporta un gran valor tanto al cliente final como a la marca. Y por eso no hemos querido prescindir en ningún momento de la figura del concesionario. Pensamos que es algo totalmente necesario. Como bien comentaba, pues son equipos comerciales con muchísima experiencia, con muchísima formación, que asesoran al detalle al cliente, y todavía hay muchísimo cliente que necesita o que desconoce esa información, entonces necesita que un humano le esté atendiendo, ¿no? Entonces, pues sí, la captación, un primer acercamiento, pues se realiza por Internet. Esto es innegable, el 98% de los clientes que se compran un coche sí, ya saben, ¿no? ya han visto todo lo que tenían que ver. Han estado por Internet buscando, y esto es importante, pues tener un buen soporte ahí, pero creemos que luego pues el humano vende al humano, ¿no? Entonces hay que tener ese respaldo del concesionario. Decía uno de nuestros invitados de la semana pasada, un periodista de toda la vida, que al final la compra de un coche es un cúmulo de emociones y
Y al final tienes que ir a ver lo que te has comprado, ¿no? También decían, dice, tú no te compras una casa en la playa o un apartamento en la playa sin haberlo visto, no le das a un botón de internet, venga, me lo compro, pum, y no sabes. Al final es la segunda compra más importante, ¿no? Para una familia, el vehículo. Entonces, al final siempre acaban queriendo tocarlo. Gilberto, en vuestro caso, el canal de informático, el canal de internet, ¿cómo funciona en el mundo de la venta? Tenéis concesionario y la gente también va a ver la moto, ¿no? Sí, nosotros ofrecemos ambos canales, digamos, de venta. Se utiliza también en Internet, en tanto físico como electrónico, telemático, por así decirlo, pero como bien decía el invitado, y estoy completamente de acuerdo, en nuestro caso también, a la final, el cliente le encanta venir, sentarse en la moto, encenderla, ver cómo se extrae la batería, abrir el asiento, es decir, la parte emocional, la parte del preguntar a una persona, al humano como tal, eso es insustituible. Así que yo creo que a futuro pues seguirá el canal de distribución del concesionario, seguirá tan vigente como lo es ahora. Bueno, parece evidente, ¿no?, que la gente al final quiere tocar el producto, quiere ver qué es lo que se lleva. Tomás, ¿cómo habéis previsto el tema de la venta, la financiación del vehículo? La gente apostará también, ¿no?, por financiar el vehículo, aunque tengan un precio bastante asequible. Bueno, yo creo que es que ahora todo se financia, ¿no?, prácticamente, sobre todo por las condiciones que ofrecen en las empresas, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo lo lleváis? Efectivamente, el pago por uso, pues eso ya está en la mentalidad de todos los consumidores. Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con una financiera de marca, con CTLM, y pues lo hacemos a través de ellos, que pueden financiar pues con diferentes opciones, pues desde el Promo Finance, diferentes productos que tienen, o a cuota, o con entrada o sin entrada, eso a gusto del consumidor. La verdad que qué bien, ¿no?, tener esta posibilidad. Ha mencionado a CTLM, vosotros en Volvo también lleváis tiempo trabajando con CTLM y la gente al final te pregunta por el coche, te pregunta por el precio, ostras, es mucho más caro que el otro y tal, pero cuando empiezas a hablar de condiciones y tal, ¿se tranquiliza un poco el tema? Sí, como dice Tomás también, el CTLM para nosotros es un partner estratégico. Es diferente el precio visual que una cuota mensual, ¿no? No son 60.000 euros de un coche, son 500 euros al mes al final, ¿no? Es donde te lo llevas. Y hay un portfolio de oferta muy amplio que es raro que no encaje. Tenemos un ratio de colaboración, de penetración de cerca del 70-75% de coche financiado, ¿no?, en retail. O sea que da mucho juego, da mucha facilidad, la verdad, y se suele aprovechar. Bueno, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Porque vosotros, Gilberto, incluso la moto, que bueno, tiene un precio más barato que, por supuesto, que el de un coche, pero la gente también, ¿no?, busca la financiación y busca tranquilizarse en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, hay muchas personas que vienen y prefieren comprarla, por ejemplo, a 3 años. Hay instituciones bancarias que nos apoyan, que aplican un 0% TINTAE y eso se hace muy apetecible. Es decir, que por 3 años que vas a pagar la moto no pagas intereses, solo pagas las típicas cuotas de apertura, y eso ayuda muchísimo a la hora de tomar una decisión. Ciertamente el pagar una moto al contado o pagarla a 90 euros al mes hace una gran diferencia, sí. Es que son las facilidades. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo y no quería terminar el programa sin daros la oportunidad de que nos contéis qué sería necesario para avanzar realmente en este mundo del vehículo eléctrico, algo que no estamos haciendo y que sería muy conveniente que se hiciese dentro de que se puede hacer. ¿Cómo lo veis? Yo, desde mi punto de vista, creo que lo único que falta, porque como he dicho, se ha avanzado mucho en los últimos 2 años, y tanto en tecnología como en red de carga, etcétera, y esto el gran público lo desconoce. Entonces, y además se ha generado mucha incertidumbre en los consumidores por mensajes que se han dado desde la Administración Central.
Entonces, desde mi punto de vista, sería un revulsivo el que desde el Gobierno se lanzasen mensajes claros, que diesen certidumbre a los consumidores y que recalcasen las ventajas, que tiene muchas del vehículo eléctrico, sin entrar a penalizar otros, sino los mensajes positivos que tiene el vehículo eléctrico, que es salud, es ahorro de economía, ¿no? Entonces, ese sería nuestra carta a los Reyes Magos. O sea, sería un poco mensajes, lo que decíamos, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, lanzar mensajes más positivos, ya que estás apostando por este tipo de movilidad eléctrica, y no lanzar mensajes como diciendo el diésel se va a acabar. Claro, Quiero decir, que ya hemos dejado claro que no se va a acabar, que va a haber motores diésel y de gasolina durante mucho tiempo. Víctor, por vuestra parte, ¿qué creéis que nos faltaría? Pues un poco en la misma línea, ¿no? Rigurosidad en ese tipo de comunicaciones. No pueden ser cortoplacistas, tienen que marcar estrategias a largo plazo. Y para mí importante, por lo que decimos, porque cargar un coche no es cargar al final una moto, no me puedo llevar la batería. La infraestructura de carga es principal, inversión tanto pública como privada en habilitar puntos de carga para coches eléctricos. Yo creo que ese tiene que ser el punto de inflexión para el detonante, tiene que ser el detonante para que esto avance, ¿no? Dentro de lo que ya tenéis visto, de cómo se está actuando en este sentido, ¿no? De las infraestructuras, ¿creéis que se está avanzando bien o creéis que todavía tenemos un largo recorrido para llegar a satisfacer la demanda? Yo creo que hay mucho recorrido todavía. A nivel institucional yo creo que hay mucho recorrido. Todavía, hablábamos hace un rato, no se ven puntos de carga por la calle. Desde luego no hay, si el 70% del parque duerme en la calle, no hay puntos de carga ni para el 30% que no lo hace, ¿no? Ahora mismo va a ser una revolución importante de modificación de las ciudades, porque claro, un punto de recarga no se instala así como así. Claro. Lleva un trabajo importante. Gilberto, por vuestra parte, volvemos a lo de siempre. La moto, mucho más fácil todo esto, ¿no? Todo el tema de avances tecnológicos, de uso, pero aún así, ¿creéis que se está avanzando adecuadamente o todavía se podría mejorar en el aspecto de la moto? Sí, yo creo que también estoy de acuerdo en la misma línea. Tendríamos que tener una mayor comunicación más clara por parte del gobierno sobre los beneficios del eléctrico, y también quisiera añadir el ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hay muchos vehículos todavía de instituciones públicas que no son eléctricas, y bueno, pues sería una buena oportunidad también dar el ejemplo. Qué sé yo, algo así como patrullas y vehículos públicos, pues no estaría mal. Bueno, de verdad es que tiene toda la razón, sí, Gilberto. No estaría mal predicar con el ejemplo, ¿no? Y si quieres potenciar el desarrollo del vehículo eléctrico, empieza por tu propia casa a utilizarlo. No tenemos tiempo para más. Aquí se nos ha ido nuestra hora de Ruta 2025. Quiero agradecer vuestra presencia, Tomás Mendiola, brand manager de la nueva marca Elect Mobility, que como decimos, gracias a vosotros. Muy claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Víctor González, director comercial de Tiber Motor, concesionario Volvo, muchas gracias también. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que hemos aprendido algo, o por lo menos hemos puesto un poco en la actualidad cómo tenemos el mundo de la automoción eléctrica. Y Gilberto Cutolo, enhorabuena por lo que estáis haciendo, tenéis una progresión importante además en nuestro país, y bueno, muchas gracias por tu presencia y que sigáis así. Muchas gracias a vosotros por la invitación y hasta pronto. Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado con un programa más de Ruta 2025. Como siempre, agradecer una vez más a nuestros invitados que nos hayan puesto un poco más en contexto de lo que es la automoción eléctrica en nuestro mercado. Y ya sabéis, seguimos aquí, seguimos en ruta. Hasta el próximo.